Vamos a analizar ahora los tipos de datos a utilizar en el proyecto. Algunos tipos de datos son entero o int, flotante o float, el booleano o bit, el varchar, que es el string, y el small datetime, que es para fechas. ¿Dónde se consiguen o dónde se funcionan estos datos en SQL Server? Veamos. Vamos a nuestro Microsoft SQL Server Management Studio. Acuérdense que habíamos hablado acá de base de datos del sistema y acá había base de datos. Vamos a mirar base de datos del sistema. Viendo las tablas, voy a buscar las tablas del sistema y las system tablas, por ejemplo, acá. Vamos a ver, por ejemplo, la master, la model, como ejemplos, el MSDB y la DB. Esto hemos hablado anteriormente cuáles eran las funciones. El modelo es precisamente la que se van a hacer las copias de todas las bases de datos cuando se crean. Se varían nada más que los tamaños o las formas, pero o donde se ubican los datos, pero es una copia precisamente de estas tablas del sistema. Vamos a ver un poco dentro de las tablas del sistema. En la model abrimos y vemos que tiene en programmability, fíjense, estamos en la model, hay tablas, vistas, sinónimos, programabilidad, y en programabilidad están lo que decimos los types o tipos. En estos tipos vamos a encontrar system data types, las tablas del sistema, y tienen los números exactos. Entre ellos el bit. Fíjense que acá cuando se observa el funcionamiento, nosotros vemos si son enteros, por ejemplo, y ahí te dice qué valor tiene. El bit es un número entero que tiene como valor el 0 y el 1, siendo el 0 falso y el 1 verdadero. Es la forma de hacer un booleano. Luego tienen el tinin, el malin, son todos números enteros, pero vamos a mirar el int. El int es un número entero que tiene un rango de utilización o un dominio que abarca desde 2 a la menos 31 a 2 a la más 31 más menos 1, que quiere decir que abarca el 0 también, entonces por eso hay 1 menos. Ese es el número entero que vamos a usar. Y luego también vamos a usar de los números aproximados el flotante. El flotante también tiene un rango que se ve acá en la vista, que abarca de menos 1,7 a la menos 202 hasta valores mayores. Y esto me da con una visualización de 20 dígitos significativos, que son los que van a usarse. Decimos aproximado porque acá nunca se pueden dar números exactos, ya que los números decimales abarcan una cantidad de números decimales y no todos. Bueno, y luego vamos a usar también los de date and time, el date time, pero ese no lo voy a usar, sino voy a usar el small date time, porque es menos complicado y para lo que vamos a usar acá anda muy bien. Después hay otros tiempos que es el time, el date de internet. Hay también funciones que se pueden dar. Y en los textos, por ejemplo, acá hay character strings, está el char, el varchar, el text. El que vamos a usar es el varchar, que es el campo variable que va a ser de tipo Unicode. Está el nvarchar y está el varchar. Y en el varchar
abarca 8.000 caracteres como máximo en la cadena, alfanuméricos. Así que se dan cuenta. El nvarchar, que también están ahí en los otros caracteres, abarcaría mucho menos porque abarcan 64 bits, el cambio este abarca 32. Eh, digamos, estas utilizaciones de estos datos son los que vamos a usar. Acá entonces decimos que vamos a usar el int, el float, el byte, el varchar y el small data type. Bueno, vamos a mirar ahora el esquema. Nosotros habíamos definido a usuarios, usuarios roles, roles usuarios, etcétera, pero habíamos definido, luego nos correspondería hacer lo que se dice un modelo de datos. Ese modelo de datos no lo voy a explicar ahora, pero en base al modelo de datos llego a la construcción de una tabla. La tabla usuarios va a tener los siguientes campos o columnas. El ID, que es un entero, pero que va a usar lo que se llama identity, que es la propiedad, con la cual cada vez que asigno o creo una fila, va a salir un autonumérico. Fíjese que empieza en 0, acá dice identity 0, precisamente ese sería el start point o el punto de salida, y este es el step point, es decir, el salto, va a tener el salto 1. Puede tener saltos negativos, puede tener saltos positivos, puede tener un montón de cosas. En general vamos a hacer 0, 1 o 1, 1, empezando ahí. Hay una PK que es primary key. La primary key tiene dos cosas. Primero que es único. En cada registro, siendo registro, acuérdense que habíamos dicho que eran las filas, mientras que las columnas era el ID, por ejemplo, no va a haber una sola fila que se repita. Necesariamente nunca nulo, porque es automático, entonces va así. El nombre es un varchar de 60 caracteres numéricos y tiene la propiedad o la constraint no null. El DNI también es un entero único, es decir, que va a haber un solo usuario que tenga un DNI determinado, y no null, porque si hubiera también, si me permitiera el null, podría haber por lo menos un null, podría existir o no existir un null como DNI. Y acá, al poner no null, no le permitimos que haya el nulo como valor. El mail, lo mismo, es un varchar de 60 caracteres que no se puede repetir porque es único, no es null. El teléfono, en cambio, es un varchar de 12. He adoptado un varchar de carácter alfanumérico, aunque sería numérico, ¿no? Que permite nulos. Puede ser que no haya. El valor nulo en base de datos significa que puede adquirir cualquier valor. La dirección también es un varchar 80 no nulo, digo nulo, permite nulos. Pero en cambio el password es un varchar 40 no null. Y digo 40 caracteres, ¿por qué? Porque es un varchar específico, porque se va a usar para hacer el varchar, el password va a ser dispersado. La dispersión es un algoritmo muy especial que, dado un texto muy similar, cuando se hace la dispersión, da un valor único, no hay, o casi único, digamos, muy probablemente no se puedan repetir, no haya colisiones. Entonces, da un valor muy disperso que abarcará, en este momento, porque usaron el SHA-1, es un algoritmo especial ideado por la gente de Haití, en general, o universidades donde se hacen concursos. El SHA ha sido uno de los más importantes. Me da una dispersión, aunque haga un solo carácter, porque un 1 me da 40 caracteres distintos, con un alfanumérico por una serie de algoritmos de dispersión. Estos algoritmos habría que estudiarlos un poco en sistemas operativos, algoritmos de dispersión. Se utilizan precisamente para dar mayor seguridad en los datos. Ustedes saben que cuando se hace un password, ¿por qué se hace la dispersión? Porque supónganse que yo pongo el password Pepe. Ese Pepe va a ese algoritmo y lo transforma en una lista de 40 caracteres hexadecimales. Por ejemplo, es 1, A, F.
B hasta el F nomás, ¿eh? Entonces van formando con D de 5, 4, 7, etcétera, etcétera. Y eso proviene de un algoritmo de dispersión. Quien quiere estudiar esto es una cosa bastante importante de encriptamiento y dispersión. Son cosas un poco más elaboradas dentro de la programación. Un libro que para eso es El arte de la programación de Nutt. Es un tomo de, qué sé yo, más de 700 páginas, que ahí explica muy bien cómo se hace el algoritmo de dispersión a través de la congruencial lineal, que es una forma de hacerlo. Bueno, esto, imagínense cómo lo hacen. Ustedes lo ven en internet, cuando ustedes pierden olvidé mi contraseña, siempre le viene un aviso para que yo ingrese la contraseña de nuevo, una nueva contraseña. ¿Y por qué me piden una nueva contraseña? Me piden una nueva contraseña porque me piden que haga un password y confirme el password. Porque el usuario, el administrador, tiene el código disperso, pero no sabe cuál es el original. Entonces no se puede devolver el original, el password original. Yo no puedo recuperar mi password si utilizo algoritmos de dispersión. Y en general se están usando esos algoritmos precisamente porque dan una mucha mayor seguridad. Eh, la seguridad básica es poner el password común. Pero en general lo que hay que hacer es una seguridad mucho mayor, que nadie pueda acceder con ese password, porque no se conoce el dispersado, pero no se conoce el original. Es muy difícil obtener el original, se obtiene por fuerza bruta. Y son algoritmos que si tenían una computadora de las buenas, de estas que tienen muchísimo procesamiento, tardarías más o menos 6-7 meses en encontrar una coincidencia con el original. Este, Eso es prácticamente imposible, por eso en este momento se utiliza mucho este tipo de encriptamiento. Eh, bueno, yo dije que usuarios tiene una clave identificadora, pero puede tener varias claves primarias. Por ejemplo, el DNI también podría ser una clave primaria, el mail podría ser una clave primaria, en este caso. Al menos la llaman clave candidata. He utilizado el ID como clave primaria. Cualquiera de estas que están acá podrían ser. O podría ser también una combinación. Vamos a ver en otro caso, un caso como usuarios roles, que tiene el ID de usuario. Con esto yo identifico todo esto del usuario. Tengo el ID de usuario, puedo identificar todos los datos de estos porque puedo acceder a esta base de datos seleccionando el usuario que tiene el ID y me va todas las cosas. Entonces con un solo dato puedo agarrar y obtener estos y no hago sobreabundancia de datos. Además, fíjense ustedes cómo sale. Es un entero, no nulo. Foreign key, es decir, clave foránea, porque está acá, con la referencia usuarios ID. Quiere decir que podría haber puesto también DNI acá usuario, ¿no? Y hacer lo mismo, pero en general se hace esto. Pero fíjense que puse además una condición. Si se borra el usuario de acá, acá se va a borrar en cascada todos los que tengan este usuario. Y pongo on delete cascade. Esta es una condición o una consecuencia de una función, como digamos, que se va a disparar cuando yo elimine este usuario acá. Esta es una condición que puede ser on delete default, da un valor default, podría ser también hacer un nulo, o ir a un usuario de efecto. En general lo que se hace es distintas condiciones de borrado de este archivo en la clave foránea. Este cascada es bastante violento, hay que tener mucho cuidado de ponerlo, porque también si yo borro acá, borro un montón de cosas que están dependiendo de estas. Bueno, en roles tengo lo mismo, varchar 20, que es esta clave primaria, con referencia a roles y rol, que siendo la clave primaria esta. Entonces, acá tengo el rol y el ID usuario, con eso puedo tener todos los datos del usuario que está usando este rol. Este usuario puede usar distintos roles, pero yo no puedo repetir el ID usuario con el rol. Y esto lo hago en la constraint esta, ¿eh? Que es esta clave primaria. Entonces,
UUR, unique, ID, usuario, rol. Puede ser unique o también puede ser un primary key, porque este es un primary key. Entonces, ID, usuario, rol es una combinación de esa clave que me da única. Quiere decir que con un usuario y un mismo rol hay un solo registro, pero puede haber un usuario, ese mismo usuario con otro rol y formar otro registro, y así sucesivamente. Bueno, la otra tabla que vamos a analizar es el de la carrera, que tiene un ID, identity 01, primary key, un nombre, que es único, non null, varchar 80, una sigla, varchar 12, única, non null. Fíjense que son dos claves únicas, que pueden ser claves candidatas también. El título, que es un varchar 80 non null, pero no es único, puede no diferenciarse. La duración es un int non null, aquí puse n, faltaría n, la otra n. Y el estado, varchar 12, pero acá puse un texto muy importante que es default activo. Activo va siempre con comillas simples, en C Sharp. Esto está diciendo que ya por valor por defecto, cuando se inserta, yo no inserto nada acá, pero cuando creo una nueva carrera, ya me sale un estado activo aunque yo no lo haya indicado. Bueno, veamos ahora una carrera que es la materia. La carrera tiene materias, cada carrera. Por lo tanto, tiene un ID, que es una identity 1 y 1, pero tiene un nombre de la materia, que es un varchar 80 non null, que es el nombre de la materia, por ejemplo, qué sé yo, matemática instrumental, por ejemplo, álgebra, directamente algoritmos algoritmos y estructura de datos 2. Fíjense que es un tema que es único. Bueno, y además tenemos una ID carrera que me está indicando qué carrera va a estar, porque si no me indica qué carrera tampoco va a estar en dónde está la materia esta. Entonces hay que indicar en qué carrera está. Con esta carrera yo también identifico todo, qué carrera, qué sigla, qué nombre, qué título, qué duración, porque tengo la ID que me hace la referencia a esto. El año, non null. Fíjense que acá no hice on delete ni ninguna característica, así que esta lo que me permite que yo no vaya a borrar una carrera y si hay materias. No me va de esa carrera. Habrá que borrar todas las materias primero para que luego venga la carrera esa. El año tiene un entero, cantidad de años. Entonces, la materia sería, por ejemplo, primer año, segundo año, tercer año. Entonces, ¿en qué año está la materia? ¿Cuántas horas semanales tiene? Y acá hay una frase que es optativa. Muchas veces vamos a encontrar en carreras como matemáticas, por ejemplo, que hay una materia que es idioma, por ejemplo, y la optativa es, por ejemplo, francés o inglés. Entonces, acá, a esa carrera que es idioma, me toca idiomas, qué sé yo, 3 o idiomas 1, me va a permitir que tenga esa optativa. Por eso muchas veces es variable. Y también esta no puse non null porque puede ser nulo también. Ya que el nombre, algoritmo, por ejemplo, programación 2 no tiene optativa. Entonces queda nulo. Esta es una forma que se ha hecho para las distintas formas que tiene nuestro sistema. En general antes no se le ponía optativa, pero se presentan casos en el curso que tenemos acá que me obliga a hacer esto. Ahora fíjense que también tengo que tener acá, porque hasta ahora no tuve ninguna clave identificatoria única, salvo el ID. El ID no es una cosa que implemente un valor único, porque pueden ser distintos valores y no me está identificando el objeto. Necesito siempre una clave única por lo menos. En este caso tengo una clave compuesta, constraint unique, unique materias, UKM, le puse un nombre, que es el nombre de la
de la materia ID carrera. Quiere decir que por cada carrera va a haber un solo nombre de una materia. Póngale algoritmo y programación 2, algoritmo y programación 1. Difieren en el 1 y en el 2, pero no puedo poner algoritmo y programación a las dos materias. ¿Eh? La que está en primer año y la que está en segundo año y la que está en tercer año. Bueno, vamos a ver las correlativas. Las correlativas utilizan dos referencias y esto es un poquito raro, fíjense. Tiene una ID materia con referencia a foreign key, referencia a materias ID. Fíjense que esta es foreign key de materias, pero también tiene una ID correlativa que es esa. Fíjense que para cada materia que yo voy a poner, ya habíamos dicho que eran las correlativas, las que necesariamente tendrían que tener aprobada para ser cursada, aprobada cursada. Y para el final, tendrían que tener aprobado el final. Entonces, la forma de hacerlo es unic key, unic key correlativas, UKC, U único, ID materia, ID correlativa. Veamos ahora turnos. También voy a crear los turnos. ¿Qué es el turno? Habíamos dicho los turnos que puede tener una carrera. El turno es un varchar 20, primary key, tiene un solo campo. Las carreras turnos son un complejo descendiente de esta, que dependerá de la carrera, que ya la habíamos definido antes, y tiene su orientación al ID, que está acá la clave foránea. Foreign key, referencia carreras, ID, non null. No permito nulos. Si no le permitía eso, podría tener nulos acá. Y el turno, varchar 30, foreign key, referencia a turnos, turno no null. Acá hice una constraint primary key, carrera 30, y lo puse, en vez de poner unic, podía poner unic también acá y haría lo mismo. Primary key, carrera, ahí carrera, turno. Quiere decir, acá damos una clave primaria compleja. Es decir, tiene que tener, para un turno y una carrera hay un único valor. Pero sí puede haber una carrera que se dé en dos turnos. Pero no se puede dar la misma carrera en el mismo turno. Eso no se puede dar nada más que una sola vez. No más. Bueno, y veamos ahora una que es mucho más complicada, que es las inscripciones. Las inscripciones ya me indican qué es lo que está habilitado o no está habilitado. Y entonces voy a referirme a eso. Va a haber en esas inscripciones de esa tabla tres campos. Uno de cursadas, otro de exámenes y otro de exámenes libres. ¿Qué es esto? Habilitación o inscripción. Entonces, me equivoqué con checked. Después lo digo como tiene que ser. Vamos a pasarlo después y lo voy a corregir. Después lo explico en el próximo video. No es checked, directamente. Vamos a ver cómo se hace esto, pero permite que cursadas pueden ser habilitadas o cursadas deshabilitadas, y que en default tiene el valor deshabilitado. Quiere decir que acá me va a permitir, no me va a permitir que sean controladas directamente las que estén. O puede ser habilitado o deshabilitado, pero nada más, esos son los dos campos que tiene dominio. No se va a permitir otro dominio. Y por defecto queda deshabilitada. Lo mismo ocurre con exámenes, lo mismo ocurre con exámenes libres. Bueno, hasta aquí llegamos con el desarrollo y ahora vamos a ver cómo se va a desarrollar la base de datos y también va a venir la corrección acá de checker. Listo.